Qué ilusión encontrarme con Elisabetta Sirani en el Museo Capodimonte de Nápoles. Fue una pintora italiana de la primera mitad del siglo XVII. Apenas trabajó una década, pero fue muy prolífica. Dejó más de 200 pinturas, hasta el punto de que incluso cuestionaron su autoría, diciendo que en realidad estaban realizadas por las ayudantas de su taller. Para evitar estos chismorreos, hizo una demostración pública en la que demostró su talento y rapidez ejecutando la pintura. En este caso tenemos una historia que tiene que ver con un episodio narrado por Plutarco. Se trata de Timoclea, una joven que fue violada por un general del ejército macedónico de Alejandro Magno. No solamente eso, el general además quiso quedarse con su fortuna y ella, ni corta ni perezosa, le dijo que tenía guardados todos sus tesoros en el fondo de un pozo. Cuando el general se acercó al brocal, ella consiguió lanzarlo y matarlo a base de tirarles piedras. Alejandro Magno en un primer momento enfureció por ver que había dado muerte a uno de sus generales, pero luego, viendo el arrojo y la valentía de la joven, decidió perdonarle la vida.